tampoco daba la situación y el momento como para tener una representación genuina, ¿no es cierto? Claro, que si hubiéramos querido involucrar a toda la población, al sector campesino sobre todo, que era la masa, la gran masa de la población desde entonces llamada República de Bolívar, entonces hubiera tomado más tiempo. Las cosas siempre han surgido de acuerdo a la condición y a las circunstancias del momento. ¿Qué significa? ¿Cómo se organiza y cómo funciona la máxima representación del pueblo boliviano? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Espero que estén bien. Un saludo especial y cordial para todos los que me están acompañando en este primer avance, en este primer encuentro, en el que vamos a comenzar una serie de periodos, de clases, en los que vamos a poder hablar y conversar respecto al trabajo de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Así como decía en la introducción y en el anuncio, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Cómo está conformada? ¿Y qué significa la Asamblea Legislativa Plurinacional? Son aspectos que vamos a ir cubriendo poco a poco en el transcurso del tiempo, con la intención de poder asentar bien en el significado, ¿ya? Y el valor que se le debe dar a la representación máxima del pueblo boliviano, que es la Asamblea Legislativa Plurinacional. Quiero mandar un saludo a todas las personas que me han escrito, me han estado mandando mensajes y animando en esta iniciativa, ya que dentro de las personas, dentro de la Cámara de Diputados, las personas que trabajamos, los servidores públicos que nos encontramos y nos saludamos a cada momento en la Asamblea, de pronto surge esta necesidad, ya ha surgido ya hace un tiempo, y decía, ¿y por qué no se aclararán estas situaciones? ¿Por qué no se dirá de esta forma? ¿Por qué no de pronto alguien hará un curso de capacitación para que la gente pueda entender cómo funciona, para que la gente pueda entender qué trámites se hacen, cuál es el trabajo del diputado o del senador al interior de la Cámara? Y de ahí nace esta iniciativa. Yo quiero hacer un paréntesis, obviamente saludándolos nuevamente, antes de iniciar con este primer lanzamiento, este primer curso. Quiero hacer un paréntesis expresando cuál es la motivación que ha surgido para que podamos iniciar con este tipo de actividad. Como ustedes saben, mi nombre es Gonzalo Román y les había dicho que ya vengo muchos años trabajando en la Cámara de Diputados, he trabajado en diputados y en el Senado, y en todo este tiempo hemos podido estar de cerca con ese quehacer del parlamentario, con ese trabajo que realiza el diputado, sea uninominal, sea plurinominal, sea especial, con ese diputado que es parte de la directiva, con ese diputado que es parte de una comisión o es presidente de comisión, o ese diputado que es secretario de comité. Todos estos aspectos y espacios que los vamos a ir conociendo obviamente en el transcurso de esta clase. Pero como hemos estado trabajando y hemos estado de la mano de profesionales que sí han colaborado en el trabajo de la Asamblea y continúan haciéndolo, de pronto entre los profesionales y la gente y los servidores públicos que van llegando a la Asamblea, nace esta curiosidad. ¿Por qué no lanzamos cursos de capacitación para que realmente se entienda el trabajo de la Asamblea tal como es? Lo hemos hecho y hace un tiempo atrás dentro de la Asamblea he podido impulsar varias actividades, hablar del tema de la tramitación de pasajes, del funcionamiento de los supraestatales, de aspectos que hacen a impulsar y redactar instrumentos de acción parlamentaria, etcétera, etcétera, y muchas cosas más. Pero sin embargo eso de pronto se queda dentro de la Asamblea, dentro de la Cámara de Diputados, y como ustedes saben, los servidores públicos de la Asamblea Legislativa Plurinacional entran un corto periodo de tiempo y después tienen que retirarse. Se van, porque los espacios laborales dentro de la Asamblea solamente son de un año, ¿no? Entonces, y eso, tal vez un poco menos. Entonces van rotando, pero sin embargo, lanzarlo por este medio y hacer que lo escuchen, hacer que ustedes, y que quede grabado y hacer que ustedes estén pendientes, va a ser posible que, como decía también en el anuncio, personas que están fuera puedan opinar, puedan conocer el trabajo de la Cámara y puedan capacitarse para venir y proponer y ofrecer un servicio público de calidad, digamos, teniendo conocimiento de causa. Las personas que están trabajando aún en la Cámara decir, tiene razón, ¿y por qué no cambiamos esto? ¿Y por qué no movemos esto? ¿Y por qué no hacemos una modificación al reglamento? Es decir, opinar los que estamos dentro para poder viabilizar el trabajo de la Cámara
como institución y obviamente de los diputados como representantes nacionales. Es importante que se sepa y que se entienda esto, y quiero transmitirle lo mismo a cada uno de ustedes. Decirles que esta iniciativa nace a raíz de esa preocupación que se ve en la Cámara de Diputados, que de pronto cada año tiene que recomenzar el trabajo. Cada año tenemos que iniciar de cero. No basta con hacer un curso de capacitación solamente durante una gestión, porque como les digo, va cambiando la gente, va cambiando el personal, va cambiando los servidores públicos, vienen nuevos y hay que hacer nuevamente. Y hay que volverlo a hacer cada año. Entonces, esa es una dificultad por la que atraviesa la Cámara y obviamente también los diputados, porque los diputados también ponen gente, de pronto tiene que irse, viene otro diputado, ocupa otro espacio, viene gente y tiene que volver a enseñar, y ese tiempo que pasa, que transcurre desde que entra hasta que aprendes por lo menos unos 3 meses. Y cuando ya aprende, ya puede proponer son otros 3 meses. Y cuando ya está con toda la energía, todo el conocimiento para poder lanzar y sacar un producto más eficiente y colaborar bien al diputado, lamentablemente esto tiene que terminar y tiene que irse. Entonces, ¿cómo evitamos eso? Con esta serie de cursos que vamos a dar, donde vamos a separar clases como estas, si pueden llamarse clases, en la que vamos a encontrarnos. Yo les voy a hablar de cuál es el trabajo respecto a un tema en específico y vamos a ir avanzando. También estoy abriendo un espacio donde puedan hacerme varias consultas, ¿no? Y cómo funciona esto, y qué pasa cuando pasa este otro, y ahí vamos a responder en videos cortitos de hasta 2, 3, máximo 5 minutos, exagerando, respondiendo a esas consultas. Todo esto con el afán de que conozcamos el trabajo real que se hace dentro de la Cámara de Diputados, en el área legislativa, en el área administrativa, y todo lo que les estoy hablando vamos a explicarlo de a poco en el transcurso del tiempo. Es así como va a funcionar. Esa ha sido la motivación, y obviamente lo que más ha motivado a esta idea es justamente que podamos ofrecer como servidores públicos un respaldo eficiente al parlamentario, al diputado o senador, para que él obviamente pueda responder de la misma manera a la circunscripción que le ha elegido, a la población que le ha elegido, porque hay que tener en cuenta que un diputado viene representando a un grupo social, a una cantidad limitada de la población, que requiere planes, que requiere proyectos, que requiere leyes, que requiere hacer gestión por ese sector de la sociedad. Y nosotros como servidores públicos tenemos que tener la capacidad, tenemos que estar al tanto de cómo funciona la Cámara, de cuáles son los trámites, desde el mínimo, desde el de mero trámite, ¿no?, hasta los que son realmente importantes y marcan y colaboran y contribuyen con el desarrollo de esa sociedad a la que el diputado represente. Esa es la preocupación. Y además, y para terminar esta pequeña introducción, hacer saber también a los diputados que conozcan, que van a participar, que conozcan cómo realmente se tiene que analizar el tema de la aplicación del reglamento, por ejemplo. Cómo realmente se tiene que proponer un proyecto de ley, cómo realmente se tiene que impulsar un instrumento de fiscalización, etcétera, etcétera. Claro que a esa altura del partido parecerá medio complicado que un diputado no lo sepa, pero déjeme decirle, no es porque no lo quieran saber, sino es por el trabajo arduo que tienen, y eso también vamos a aclarar, el trabajo arduo que tienen, que a veces simplemente se guían y se apoyan en su servidor público para que ellos hagan todo ese trabajo, y no tienen fiel y serio o verídico conocimiento los diputados de cómo realmente se hace. Pero aquí lo vamos a aprender, aquí lo vamos a saber. Y para aquella persona que está fuera en este momento y con la intención de poder llegar al Parlamento, ser diputado o senador, vamos a poderle guiar para que sepa cómo funciona la Cámara de Diputados, cómo se organiza la Cámara de Diputados, cómo se impulsa un proyecto de ley, cómo se impulsa una minuta de comunicación, etcétera, para que tenga conocimiento pleno antes de poder entrar a la Cámara de Diputados y pueda ahorrarse un sinfín de tiempo, porque eso toma mucho tiempo a veces, ¿no? Y además pueda guiar al servidor público que le va a colaborar él como diputado. Ustedes van a ver, este va a ser un espacio donde podamos ser amigos, donde podamos conversar, donde pueda consultar, donde podamos responder.
y no solamente yo, porque ambos vamos a aprender. Usted que está escuchándome, usted que está viéndome, estoy seguro que tiene mucho que aportar, una idea, una iniciativa, una inquietud que tiene, estoy seguro que lo puede hacer. Y acá estamos nosotros, estoy yo, para que también podamos coincidir con esos aspectos y poder asentar sobre un trabajo eficiente dentro de la Cámara de Diputados. Esa es la preocupación. Mi preocupación es que nosotros tenemos que lograr desde adentro y ustedes desde afuera poderle dar la calidad que se merece, el valor que se merece y el lugar que merece la Asamblea Legislativa Plurinacional desde el punto de vista de la máxima representación del pueblo boliviano. Esa como una pequeña introducción. Estoy presto a sus consultas, preguntas. Ya tengo unas buenas consultas que me han pasado y quiero agradecer a un par de amigos que me dieron esa sugerencia de que alguien tiene una duda, que la pongan y hacemos un videito corto para poderlo lanzar, ¿de acuerdo? Eso, ahora vamos a hablar del tema que nos llama el día de hoy. Estamos hablando de la evolución del Parlamento y de el primer lanzamiento, este primer acercamiento que tenemos. Vamos a hablar de la Asamblea Legislativa Plurinacional, del primer órgano del Estado, la máxima representación del pueblo boliviano. En este momento, ¿siempre habrá sido así? ¿Siempre habrá sido la máxima representación del pueblo boliviano? ¿Siempre habrá tenido estas mismas características? Habremos, desde que hemos nacido como república en agosto de 1825, habremos sido así. En eso vamos a enfocarnos el día de hoy, en poder entender si ese tipo de evolución. Porque después historia la podemos revisar, características específicas las podemos revisar en libros, textos, artículos, etcétera, etcétera. Pero acá simplemente vamos a hablar del tema de esa evolución que ha tenido el Parlamento en el tema de participación y de representantes que el día de hoy están representando, valga la redundancia, a cada sector de la población en todo nuestro país. Entonces vamos a empezar diciendo que ¿cuándo podemos hablar de primera asamblea o de primer congreso? Es justamente el año de 1825. Desde 1809, como ustedes saben, han iniciado las revueltas revolucionarias, libertadoras, etc. Y eso se ha consolidado en 1825. En abril se lanzó el tema de la convocatoria de ese año para el tema de la primera asamblea deliberante, se llamaba. Pero vamos a enfocarnos en el tema de los representantes de esa asamblea, ¿no? De esa asamblea que unía, algunos historiadores dicen hasta 47 representantes, otros dicen hasta 48, porque uno o dos se unieron de Santa Cruz después. Había representantes de Charcas, de Potosí, de La Paz, de Cochabamba, y como les digo, se unieron también los de Santa Cruz después. Eran 44 representantes, y lo novedoso y lo que se debe valorar de este primer congreso, esta primera reunión de representantes después de las guerras y batallas que han existido, y justamente conmemorando el primer año de la batalla de Junín, es que se había previsto que en agosto se pueda reunir esta asamblea y decidir. Una primera tarea que tuvieron, como todos también lo saben, es ¿qué hacemos como bolivianos? Bueno, como representantes de estos sectores, de este territorio geográfico, que quieren pertenecer al Virreinato del Perú, se le preguntó, ¿no? O quieren pertenecer al Virreinato del Río de la Plata, o quieren ser una nación independiente. Y esa primera tarea, y ahí viene el tema del Parlamento, ya porque prácticamente esa asamblea, congreso, o como se denominaba, sabemos que era un parlamento, un lugar donde se han sentado los representantes de esta región y han decidido no pertenecer al Virreinato del Perú, no pertenecer al Río de la Plata, sino ser una nueva nación. Y eso es lo que se debe valorar, porque a partir de ese momento, el 6 de agosto de 1825, nace nuestro país como República de Bolívar, el cual era el nombre con el que ha nacido, ¿no es verdad? Eso lo conocemos. Entonces, ahí se puede ver y podemos analizar y podemos descubrir cómo eran o quiénes eran los representantes. Ahora, si hablamos de los parlamentarios, de los representantes, de los asambleístas, en ese momento, muchas críticas siempre han existido. Historiadores como Luis Oporto, por ejemplo, como Sayuri Loza, y por nombrar algunos,
siempre han hecho ver, si ustedes los han leído, los han revisado, que de pronto no era una representación genuina, porque era un grupo de una clase privilegiada que tenía la oportunidad de estar ahí, tomar decisiones por todos, incluyendo a los que no tenían representación y no le iban a tener en un buen tiempo todavía, ¿no es cierto? Entonces ahí viene la diferencia. La diferencia desde el inicio ha sido que no había una representación genuina. Pero si nos ponemos a analizar, y como dice Carlos Mesa y otro sector también historiadores, tampoco daba la situación y el momento como para tener una representación genuina, ¿no es cierto? Porque estábamos saliendo de batallas y en ese momento esa clase es la que se denominaba intelectual y podía tomar decisiones, podía agruparse, reunirse. Claro, que si hubiéramos querido involucrar a toda la población, al sector campesino sobre todo, que era la masa, la gran masa de la población desde entonces llamada República de Bolívar, entonces hubiera tomado más tiempo, hubiera sido diferente. Entonces yo creo que las cosas siempre han surgido de acuerdo a la condición y a las circunstancias del momento. Yo siempre voy a agradecer al licenciado Mendoza, ahora constituyente, si me permite nombrarlo, siempre aclaraba en sus clases esta situación, de que las cosas van pasando y tenía que pasar una para que pase la otra, y tenía que pasar esta para que pase la otra. Es todo cíclico, uno sube y uno baja. Entonces lo que más rescato, y por eso lo nombro el día de hoy, ha podido hacer entender en muchas clases que estas cosas son así, tenían que surgir así, ¿no es cierto? Y hemos ido avanzando. Y de ahí esa asamblea que ha aprobado al siguiente año la primera constitución, la constitución que ha tenido una validez de 2 años. Después vino el señor Sucre, quien fue el que trabajó en estos temas. Después fue derrocado y ya sabemos lo que ha pasado. Y vinieron asambleas, grupos de representantes que estaban con intención de generar y de crear un país que se pudiera manejar. Pero el problema más grande que se han topado siempre ha sido, y ustedes van a poderlo descubrir en las lecturas de historia, ha sido poder anexar, poder conjuncionar el tema de esas clases, la clase media alta o la clase intelectual, con la clase campesina, que los han dejado de lado y los han ido olvidando. Ha ido surgiendo y avanzando la historia, como ustedes saben, y ahí vemos en la revolución, en la guerra federal, ya casi por el 1900, donde ha habido esa batalla que ustedes también saben, la guerra de los liberales contra los conservadores, por la capitalía y por varios asuntos más, cuya batalla también ganaron los liberales de la mano de los campesinos. Es decir, esta clase de pronto que se denominaba clase alta intelectual, que hacía así el poder durante tantos años, agarraba y se valía en muchos casos y utilizaba al campesinado para poder llegar y lograr sus objetivos. Y la muestra más clara que la historia nos muestra es justamente la de la guerra federal, cuando los liberales han unido a los campesinos a la cabeza del señor Zárate Vilca, han logrado ganar, y después el señor Zárate Vilca ha sido traicionado y asesinado. O sea, y esas cosas obviamente han ocasionado molestias y demás en la sociedad hasta el día de hoy. Por eso veíamos un parlamento hasta esas épocas aún en la que no había participación del campesino. Es más, el campesino, las mujeres y demás estaban desvinculados del quehacer político. Y hemos ido avanzando. Y si hablamos también de esta evolución del parlamento, tenemos que ir un poquito de la mano también de cómo funcionaba. ¿Dónde funcionaba los primeros parlamentos? Los congresos funcionaban en Sucre. Y a partir del año 1900, que se establece, cuando se gana la guerra federal, esto viene a sentarse a la ciudad de La Paz, ¿no es cierto? Y ahí se instruye en el año 1900 la construcción del Palacio Legislativo. Ese palacio que vemos el día de hoy, y esa evolución justamente viene de la mano, ¿no? Viene de la mano de que evoluciona el Parlamento en el tema de participación, etcétera, junto con la infraestructura y los espacios que se le va dando. Entonces, en 1905, si no me equivoco, ya se consolida la construcción del nuevo Palacio Legislativo, el cual congrega
el cual congrega a los representantes de nuestro país. Y así va evolucionando, siguen llevándose a cabo varios aspectos históricos y vamos a llegar hasta el tema de la Revolución del 52, que es un momento también importante en la que, ¿y por qué lo denominamos importante? Porque ha sido un momento que ha marcado. Si bien los campesinos obviamente han luchado y han peleado por estar en este espacio, por conseguir y por satisfacer sus necesidades y darse, buscar un lugar en esta nuestra República de Bolivia, que en ese momento se denominaba así. Entonces, el 52 de pronto han encontrado un camino, han encontrado un partido político que se ha podido coadyuvar con eso, querrámoslo o no lo querramos. De verdad, la historia nos los muestra así. Y se ha consolidado y ha sido un momento histórico, decíamos, porque se ha podido dar el valor al campesino, a las mujeres. Y las 5 reformas que ha podido sacar en ese momento ese partido de gobierno han sido de mucho beneficio, obviamente, para todas esas personas y ciudadanos que eran postergados y alejados de este ámbito político en su momento. El voto universal, la nacionalización de las minas, la reforma educativa, etcétera, etcétera. Entonces, ahí podemos ver que se ha empoderado el tema de que el campesino, aparte de poder solamente reclamar y reclamar, ha podido alcanzar algo. Ha podido alcanzar algo y ha comenzado a sumergirse para poder llegar, su otro objetivo, llegar a esos lugares y espacios de decisión, como eran los poderes en ese momento. Ahora se llaman órganos. En ese momento hemos podido ver, por ejemplo, en el periodo de las dictaduras, se ha mantenido esa idea de que no solamente un dictador o un mal gobernante podía tomar las decisiones del país, sino que era necesario la participación de grupos que tenían esa representación dentro de un espacio parlamentario donde se puedan discutir las verdaderas necesidades del país. Y es por eso que en ese momento dictatorial, en ese espacio dictatorial de dictadura de JJ Torres, por ejemplo, 71, si no me equivoco, es cuando entró el tema de la Asamblea Popular, porque se dieron cuenta que, aunque sean dictadores, necesitaban la participación y obviamente un espacio de debate para las cuestiones políticas y decisiones fundamentales en nuestro país. Es por eso que la Asamblea Popular, que bueno, lastimosamente no duró más, creo que tuvieron unas 10 sesiones solamente, pero se dio a entender de que sí era necesario convivir, de que no solamente era un mando o un ejecutivo que venía a tomar decisiones o un dictador, sino que se requería la presencia de representantes del pueblo y de los diferentes sectores. Esto sigue marcando esa evolución del Parlamento. Ese Parlamento que se ha querido hacer desaparecer en las dictaduras, se ha querido obviar, pero han visto que inclusive dentro de una dictadura esto seguía floreciendo, porque se tenía la necesidad y somos un país que necesita la participación de todos, porque somos con pensamientos diferentes, con ideas diferentes, no somos una sola línea. Y es por eso que hemos ido avanzando en esto. Después también hubo un parlamento que funcionó al final de la dictadura, 79, 80, 81, donde estaba el señor de quien obviamente lo conocemos, la historia nos ha enseñado también, de que Marcelo Quiroga Santa Cruz era un representante nacional que peleaba, luchaba y hasta entregó la vida, ¿no es verdad? Porque la historia nos muestra, por las reivindicaciones del pueblo, ¿no? Asesinado en la dictadura, ustedes ya lo saben, pero son cuestiones que de pronto han dejado latente la idea de parlamento, pero de un parlamento que no solamente sea de una clase privilegiada, sino que poco a poco se vayan metiendo, que vayan ingresando representantes de diferentes sectores e inclusive del campesinado. Hay un parlamento que ha tenido representación de 12 campesinos, ese parlamento que ha sido elegido el 80, que recién ha podido establecerse como parlamento el 82 en la recuperación de la democracia, ustedes lo saben. Entonces, ha mostrado ya el ingreso de algunos parlamentarios que representaban a sectores indígenas, y eso ha sido un logro. Por eso es una evolución, porque cuando hablamos de parlamento, cuando hablamos de una asamblea, de un congreso, de un país, obviamente se imagina uno
que deben haber representantes de varios lugares y varios sectores. Y es así que han ido avanzando poco a poco de esa asamblea deliberante que les hablaba hace un rato hasta esta del 82, en la que han podido ingresar algunos campesinos, representantes indígenas, pasando por todos estos ciclos que no han dejado de lado por la lucha que han tenido los campesinos, no han dejado de estar presentes en los diferentes congresos. Congreso de la República denominado hasta el año 2009 en la Constitución, y el año 2010 se establece y asienta el tema de la Asamblea. Una Asamblea Legislativa Plurinacional que es el logro, también como dicen muchos historiadores y conocedores del tema, que no ha sido de un día para el otro, ha sido un logro. Un logro que muchos opinan y dicen esto ha arrancado el 85 con el 21060. ¿No es verdad? Con la marcha por la dignidad del 86, ¿no? El 90 de los campesinos, etcétera. Ha ido avanzando todo esto y ha derivado en situaciones en las que la situación política y económica de nuestro país ya era insostenible. Ya era insostenible y realmente la población quería un cambio, quería otra cara de la moneda. Ya la clase dominante que estaba gobernando el país de pronto ya no se la miraba, ya no se la sentía como que responde a mis necesidades. Y es así que derivó el año 2006 en la elección de un nuevo sector de la población. Ya no esa clase, sino una clase que ansiaba hace mucho tiempo estar en el poder y lo logró. A la cabeza del señor Morales lograron tomar el gobierno con una participación amplia de representantes de diferentes sectores y comenzaron a trabajar en una asamblea constituyente, en una nueva constitución. En julio del 2002 se eligió la asamblea constituyente, en agosto del 2006 se comenzó a trabajar. Ya saben todo el recorrido que ha tenido 2007, 2008 y por último el 2009 con el referéndum en enero y en febrero la promulgación de esta nueva Constitución Política del Estado, que encierra el tema de la Asamblea Legislativa Plurinacional tal como la conocemos el día de hoy. Ahora, ¿cuál es el tema y el sentido y para ir asentando y concluyendo con este tema de la evolución parlamentaria? Ahora se considera que con la participación ya de representantes de pueblos indígenas, originarios y campesinos, 7 existen en este Parlamento actual, ¿no? Y la participación del campesinado, etcétera, y su presencia dentro del Parlamento, obviamente, a comparación de la primera, repito, del 1825 a esta, del 2010, que es el primer año que funcionó la Asamblea Legislativa Plurinacional, vemos pues una evolución en el tema de participación enorme, porque de ni un representante indígena, aquí se tenía representantes de diferentes sectores de representación indígena que habitan nuestro país. Ese cambio y esa evolución obviamente es significativa y hay que rescatarla. Por eso el día de hoy en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores contamos con representantes indígenas. Tenemos 7 representantes especiales que justamente vienen a hablar por 7 pueblos indígenas originarios y campesinos. Tenemos 62 diputados uninominales y el resto son plurinominales. Tenemos representación, existen partidos de oposición y existe el partido de oficialismo. Entonces, se ha podido lograr en este tema de la evolución parlamentaria que esa representación que era de un sector reducido se convierta ahora en una representación plural y amplia de cada rincón de nuestro país. Ahora, de aquí en adelante nosotros podemos ver y analizar y decir, ¿será bueno? ¿Será malo? Ya cada uno jalará para su lado y dirá, no me parece esto, no me parece este otro. Y cualquier duda, consulta u opinión que tengan al respecto, pueden escribirla, pueden mandarla para poder discutir sobre esos temas. No quiero que se entienda de ninguna manera que ese es un tema político, que nosotros vamos a jalar para uno o por otro lado. No, eso que lo hagan los señores diputados dentro de la Cámara en ese momento de tomar decisiones. Nosotros, o la idea
mía principalmente es la de poder aclarar estas situaciones, de poder transmitir estas situaciones, de poder conocer cuál es el manejo de la Cámara de Diputados. Entonces, cuando hablamos de evolución, a ese tipo de evolución me refería y lo estamos concretando en el día de hoy. Simplemente decirles que obviamente todo lo que va pasando siempre va a ser para bien. Por eso es una evolución. Que tengamos hoy en día representantes de diferentes sectores de la población me parece extraordinario. Pero analicemos cada uno en su casa. ¿Es lo mejor? Les repito. ¿Lo mejor en qué sentido? ¿Tenemos el mismo resultado? ¿Está trabajando bien la asamblea? ¿Está respondiendo al pueblo? Etcétera, etcétera. Ese es un tema de análisis, les repito, aparte, que lo podemos discutir cuando ustedes quieran ahí por el WhatsApp o en cualquier otro cursito, clase o en los pasillos de la asamblea. Es un tema muy aparte que hay que sí discutirlo, que hay que abordarlo efectivamente. Pero estamos iniciando, así que no vamos a correr tampoco, vamos de a poco. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por haberme escuchado en este momento, por haber entendido, y espero que sí lo hayan hecho, cuál es la motivación, cuál es el enfoque que le voy a dar a esto. Nada de escritores, textos, qué dice el libro, qué dice este pensador, este filósofo, esas cosas son para leerlos en casa y estudiarlos en la universidad. Aquí simplemente vamos a ver las cosas como son, como las están, como realmente son dentro de la Cámara, y vamos a encontrar respuestas y resultados que deben ser, que nos van a ayudar y van a coadyuvar con el trabajo de usted como servidor público, con el trabajo de su diputado y con el trabajo de toda la Asamblea como institución. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Quiero otra vez repetir mi agradecimiento en este primer acercamiento, en esta primera idea. Les acompaño, les invito a que me acompañen, disculpen, de aquí en adelante, a poder hablar de estos y de muchos temas más. Un tema importante que necesitamos saber: ¿qué tipo de diputados existen? Unis, pluris, especiales, les había dicho. ¿Cómo se los elige? ¿Cuántos son? ¿Y por qué? Ese es el siguiente tema que vamos a abordar la próxima vez que nos podamos encontrar. No se pierdan el avance, no se pierdan las invitaciones que vamos a estar lanzando, porque este es un inicio y esto es para largo, porque los temas dentro de la asamblea son interminables y lo vamos a ir descubriendo. Cualquier tema que quiera que toquemos, que hablemos, que conversemos, los invito a que lo escriban, ¿de acuerdo? Y no piensen o no crean que simplemente yo voy a poder responder a esas preguntas. No, lo vamos a hacer juntos, como les dije en el inicio. Lo vamos a hacer juntos, a la par, con la ayuda, con la colaboración, con la opinión de muchos profesionales que sí están en la Cámara de Diputados, que muchos que son conscientes y se animan a dar y apostar por una asamblea que el día de hoy merece el pueblo. Y para terminar, les había dicho y les repito, la asamblea debe recuperar su honorabilidad. Y este es un primer paso. Este grupo, este proceso, esta serie de cursos y de charlas que vamos a tener, es el primer paso porque la vamos a entender. Hemos entendido el día de hoy de qué clase de evolución de la asamblea se habla. No hemos entrado al aspecto si bien o malo, pero hemos entendido qué evolución estamos hablando. Y ha evolucionado muchísimo, por supuesto. Es un primer paso para poder recuperar la honorabilidad, para poder dar el lugar que se merece y para poder hacer que la población entienda lo necesario que es tener una asamblea. Muchísimas gracias, los espero la próxima.